4:44 de la tarde, nosotros aquí continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre la crianza de los hijos. En este caso le damos la bienvenida a Ildamar La Chica, psicóloga, que nos ha acompañado en varias oportunidades acá en este espacio y nos va a hablar de este tema sumamente importante de la familia. Bienvenida, Ildamar. Gracias por la invitación. Queremos hablar sobre de cómo afecta la crianza de los hijos en el proceso de aprendizaje y además de esa personalidad que va desarrollando, esos berrinches que puede estar haciendo al momento de ir creciendo paulatinamente. Sí, bueno, el tema de los berrinches es bastante controversial y bastante angustioso para los papás y también para el niño si los papás no hacen el manejo adecuado, ¿no? Creo que todo niño que no hace berrinche no puede llamarse niño, es decir, que eso está impregnado o está inherente, digamos, al proceso evolutivo que deben vivir. Pero es correcto dejarlos hacer berrinche tan constantemente durante el proceso de crecimiento y ya cuando están formando esa personalidad. Justamente el tema es que no dejamos que hagan berrinche, entonces estamos haciendo estrategias que más bien lo que hacen es aumentarlo, como por ejemplo abrazar al niño, complacerlo en su petición, porque no hay nada más aversivo para un padre y para una madre y no hay nada más angustiante para un papá y una mamá que escuchar a su niño llorar. Entonces justamente caemos en la desesperación cuando el que debería estar desesperado es el bebé o el niño, y pues tendemos a complacer porque de esa manera pues ya el berrinche cesa. Entonces es una manera sumamente inadecuada porque todos los niños, si bien nacen prácticamente en blanco, cuando los niños ven que esta conducta sea adecuada o no, tiene una consecuencia muy positiva para él, en consecuencia pues más adelante no lo va a dejar de hacer, lo que Eso va es a lo que hacer se es que se llama agudice. la malcrianza de los hijos. Bueno, cuando hablamos de malcrianza estamos hablando de los papás, porque ¿quiénes crían a los hijos? Los padres. Entonces a veces un término inclusive mal empleado o cuchillo para la garganta de los papás porque dices, ay, es que mi hijo es malcriado. Bueno, pero ¿quién lo está criando? Entonces sí, efectivamente yo siempre parto que los papás hacen lo que creen que es mejor, pero a veces en ese desespero y van cambiando de estrategia, a veces complacen, a veces no, y esta intermitencia tampoco le va dando estructura al niño. Entonces hace que el comportamiento se instaure aún más cuando pues entonces debería cesar. Entonces por eso vemos niños que tienen edades avanzadas que continúan haciendo berrinches. Por supuesto que van a cambiar en forma, que van a cambiar en frecuencia, pero se va agudizando hasta que llega un momento en que el niño se va a tirar al piso, se va a autoagredir, va a agredir al otro. Entonces cuando generalmente van a la consulta porque ya la situación se les escapó de las manos, y cuando vamos a revisar la historia de papá y mamá y de estos niños, vemos que hay una inconsistencia y hay un constante reforzamiento de esta conducta, y las conductas que son recompensadas evidentemente no se van a ir del repertorio conductual de nuestros niños. Entonces, sí no es bueno hacer una acción compensatoria a este berrinche y tampoco es bueno responderle al niño con violencia en este caso. Usted como especialista, ¿qué es la recomendación que le hace a esos padres? ¿Qué es lo mejor que se debe hacer? ¿Cómo actuar? Bien, interesante pregunta, porque a veces le decimos a los papás no pegues, no golpees, no abraces, y lo dejamos a los padres sin recursos. Es importante que los papás entiendan que el berrinche es cuando el niño se siente frustrado, cuando se le dice que no o cuando no es complacido en su petición. Posiblemente el niño va a llorar, se va a frustrar, está aprendiendo a manejar las emociones. Bueno, es que a veces llegamos de adultos y no sabemos manejar las emociones, no podemos pretender que un niño lo haga. Lo más respetuoso es justamente dejarlo que él drene, no intervenir allí. Y lo más importante es no ceder a la petición. El problema es cuando cedemos, porque bien sea nos está mirando el vecino, nos está escuchando el vecino, o estamos en una tienda, porque además los niños saben cuándo es el momento preciso para hacerte la peor. Es decir, cuando los niños perciben que tienes menor control sobre la conducta, y generalmente esto ocurre en los espacios donde hay muchas otras personas o donde está la abuela consentidora, entonces los niños allí tienden a desplegar este comportamiento. Entonces lo más sensato es que los papás se mantengan firmes en su petición. La consistencia y la coherencia hace que el niño pues merme esta conducta inadecuada. Entonces hay que dejar que este niño haga su manifestación hasta el punto y el padre debe mantener entonces la decisión, pero en caso de que haya solicitado algo de una compra, por ejemplo, un dulce, e indicarle que en ese momento no, mantenerlo, no esperar y darle el dulce, por ejemplo. Exactamente. Además que yo parto de que los papás tienen un criterio más inteligente, tienen un criterio más maduro sobre lo que le conviene o no al niño. Entonces yo parto que si tú dijiste que no, no fue azaroso que dijiste que no, sino que entendiste que no, en ese momento no es acorde o no debe el niño pues ceder, digamos, a esa petición. Entonces una vez que tú desde tu lógica dijiste que no, debes mantenerlo, porque además
eso hace que los niños pues empiecen a tener el valor que tiene la palabra de papá y mamá. Si papá y mamá dicen que no y no doblegan a esta conducta, el niño muy pronto y más temprano que tarde, si somos consistentes, va a aprender que cuando tú le digas que no de una, ya el niño ni siquiera va a hacer berrinche porque ya el niño aprendió que haga lo que haga, pues papá y mamá se mantiene firme. Es que precisamente esa parte que usted toca es muy importante, porque como lo indicaba al principio, es parte de lo que va a formar esa personalidad de ese niño y el respeto que va a tener con respecto a los padres, a la familia y con respecto a toda la sociedad. Y Lamar, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerda que ahora nos puede seguir a través de Telegram como @globovisión_oficial para que le llegue todas las informaciones actualizadas que se generan en este canal de noticias. Ya regresamos. 4:52 de la tarde, nosotros continuamos hablando con Hilda Marta Chica, psicóloga, y el día de hoy estamos hablando aquí en Noticias Globovisión Salud sobre la crianza de los hijos y esos berrinches que transcurre durante la infancia de los mismos. Hablábamos que el padre debe tener una posición sumamente fuerte al momento de tomar una decisión, esto para crearle un hábito al niño de respeto. Entonces decíamos, ¿qué tan bueno es ese sí, ese no de ese padre? Bien, más que fuerte, hay que ser firmes. Uno puede ser firme de forma amorosa, ¿ok? Lo importante es no tumbar ese límite. Y con relación a la pregunta, le preguntaba con respecto a lo que es la formación de ese niño, el respeto. Hablamos de respeto en la parte anterior con lo que es el padre, la familia y la sociedad, porque no solamente va a ser en el hogar, va a ser en el colegio, va a ser con los vecinos, va a ser con los compañeros, con los amigos. Ese niño va a aprender el respeto a todo lo que tiene que ver con todo lo que es las relaciones, con las peticiones, con su personalidad que se va formando durante esos primeros años de vida. Sí, sin duda. Además que estábamos comentando en el corte anterior de que a veces los papás, por mostrar complacencia, por impedir que sus hijos, o el temor, mejor dicho, de que sus hijos no lo quieran, empiezan a decir que sí, que sí, que sí, o tiran la toalla, y resulta que no hay nada más difícil que tus hijos te dejen de querer. Aún con los niños que son sumamente maltratados, eso no ocurre. Entonces, el respeto se gana justamente cuando el papá empieza a ser consistente, coherente, empieza a tener valía para el niño y empieza a tener autoridad sana, que es lo que nosotros queremos rescatar y queremos buscar. Cuando hablamos de respeto, a mí me asombra mucho que hoy día, y al menos es lo que puedo ver en la consulta, cada día son más los niños que pegan a sus padres, que gritan a sus padres y no al revés. Es decir, que no todas las conductas se aprenden por imitación, no necesariamente un niño que incluso muestre signos de agresión o que el berrinche se vaya tornando más agudo, tiene que ver con una conducta agresiva propiamente del papá, sino justamente por esta inconsistencia, por dejar pasar conductas, y no hay más sano para la estructura de un niño y para la personalidad que el niño empiece a restringirse en algunas cosas, porque socialmente es así, el niño no puede tener todo, es insano, y si el niño desde pequeño no lo vamos fortaleciendo emocionalmente hablando, es decir, si hay que prohibir cosas, se le prohíban, pues va a sufrir muchísimo cuando sea adolescente. Precisamente también nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, la van a tener allí en sus pantallas, la hace @la_de_la_bandera, y dice lo siguiente: ¿cómo hacer si un padre se mantiene firme y el otro no en cuanto a los berrinches del bebé? Bueno, eso no va a funcionar. Cuando papá y mamá se casan, así como se unieron en matrimonio o si en concubinato o lo que sea, deben fungir como un equipo. Y esto también debe extrapolarse en el área de la crianza. Si un papá se mantiene firme, pero el otro por debajito le va complaciendo en su petición, está haciendo todo lo humanamente posible para que ese niño pueda delinquir en un futuro. Entonces es bien peligroso y no es un tema menor. Los papás deben trabajar en equipo, deben trabajar en conjunto y ponerse de acuerdo. Yo siempre digo en mis conferencias que así como uno se pone de acuerdo para ver quién lleva la economía en el hogar, dónde van a vivir, dónde van a hacer mercado, también deben ponerse de acuerdo en saber cómo criar a sus hijos, porque papá viene con un patrón, quizás mamá viene con otro, y pues a veces eso choca. Entonces tienen que ponerse muy de acuerdo y que el niño entienda que hay una estructura. Si mamá dice A, papá dice B y la abuela dice C, por supuesto que va a generar caos. Y siempre pongo el ejemplo del semáforo. Si en un sitio es rojo, que tienes que detenerte, y en otra ciudad es verde, pues nos tiende a confundir como adultos. Imagínate para un niño que está en proceso de formación. Precisamente usted toca un tema sumamente fundamental y es un punto que indicó en esta respuesta
con respecto a que esa persona puede desarrollar una conducta de delinquir. Muchas personas lo toman de manera muy relajado porque consideran que es un niño muy pequeño y que no va a tener consecuencias al momento de que éste crezca. Pero usted toca este punto que es fundamental. Entonces también esto puede influir en las distorsiones sociales que se presentan en cualquier parte del mundo. Sin duda, además que somos seres sociales, debemos vivir en sociedad y debemos ajustarnos a las normas. Para nosotros los papás, nuestros hijos no crecen, entonces siempre va a estar chiquito. De hecho, a veces pasa, ay, tengo un bebé de 15 años, señor, no es un bebé, es un adolescente. Y quiero informarles a todos los papás que están escuchando que la estructura de personalidad se forma aproximadamente hasta los 7 años, es decir, que más o menos en ese momento es cuando el niño tiene la posibilidad de introyectar la norma, de hacer la suya. Entonces no es que es chiquito, desde pequeños hay que enseñarles. Si a la primera el niño golpea, él no va a saber si es bueno o malo a menos que tú se lo digas, porque como comenté al principio, nacen en blanco, sin repertorios. Pero si tú no le dices nada, si tú te ríes, la risa es una conducta aprobatoria, entonces le estás diciendo que está bien. ¿Los castigos son buenos, son malos? Los castigos entendemos como castigo a cualquier cosa que hagamos con la intención de disminuir la probabilidad de ocurrencia futura de una conducta. Si yo quiero que el berrinche cese y abrazando a mi hijo por casualidad cesó, eso es un castigo, porque está cesando la conducta. Es decir, que el castigo no está asociado con maltrato en el campo de la psicología conductual. Entonces, sin duda que el castigo educativo debe funcionar, tiene que funcionar, porque conductas y consecuencias tiende a repetirse. Entonces, por lo menos restringirle algo que le guste, por lo menos un juego o de repente algún tipo de programa de televisión, sería de manera positiva. Puede ser, para cada conducta hay ciertos castigos. Por ejemplo, el berrinche, lo más sensato es dejarlo pasar, ¿no? No quitarle cosas. Tras un comportamiento agresivo, lo ideal es apartar al niño de la situación reforzante. Evidentemente que uno juega mucho con quitarle las cosas al niño que le gusten, porque si no le gustan, pues no tiene mucho sentido. Entonces, sí es bueno hacerlo, lo importante es que las sanciones y las consecuencias o castigos, o como quieras llamarlo, deben ser concretos, deben ser inmediatos y deben ser intensos. Cuando digo intensos no es que vas a aplicarle choques eléctricos al niño, sino que tiene que ser justamente con aquello que le gusta. ¿Te encanta la tablet? Te restringo la tablet. Ojo, sin embargo, independientemente, las tablets, los videojuegos deben estar restringidos por los daños psicológicos que ocasionan y que, bueno, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. Es así. En este mes también van a hacer ustedes un taller. Quería que nos hablara un poco de esto y le pueda ofrecer a nuestra audiencia esta información. Sí, el próximo 18 de marzo en Altamira voy a estar con la disciplina, con la conferencia Disciplina en 1, 2, 3. Es un formato único, divertido, fresco, donde van a ver casos reales de mi consulta y justamente van a ver niños que hacen berrinches, niños que han golpeado a sus papás y van a ver cuáles son las estrategias puntuales que vas a aprender tú y cualquier persona que pueda ir para empezar a gestionar estas conductas difíciles, cómo dar instrucciones que funcionen, que ese es otro de los motivos de consulta, donde los papás repiten y los niños no obedecen. Entonces, esta va a ser el 18 de marzo, aún quedan entradas, de verdad que se la pasa muy bien, la invitación no solamente para los papás, sino para los docentes, los abuelos, que siempre sale el tema de los abuelos y nunca van, entonces es propicio que haya una reunión allí familiar en la conferencia de Disciplina en 1, 2, 3. ¿Y por dónde te pueden conseguir? Bien, todas mis redes sociales son @dralachica, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, por todos lados me pueden conseguir por allí. También pueden encontrar la información de la conferencia en todas mis redes sociales. Muy bien, le agradecemos el día de hoy por habernos acompañado, Eldamar La Chica, psicóloga, y habernos conversado con respecto a lo que son los berrinches de los niños. Nosotros hemos finalizado por el día de hoy, recordándoles que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, y ver las entrevistas a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta mañana.